La mujer sunamita modela una esposa piadosa al tomar la iniciativa en su matrimonio de priorizar las cosas de valor eterno. Y cuando su fe fue puesta a prueba, modeló el papel de una madre piadosa al descansar en la fidelidad y la bondad del Señor. Recientemente hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, viajando en tiempo hacia el futuro, vislumbrando el futuro día profético del Señor desde la perspectiva del apóstol Juan. Y hoy viajaremos en el tiempo hacia el pasado, hasta aproximadamente el año 850 a.C., para conocer a una mujer que fue modelo de piedad como esposa y madre. Abren sus Biblias conmigo, por favor, en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Y aquí leemos: un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera. Y sucedía que siempre que pasaba, entraba ahí a comer. Primero necesitamos conocer el contexto del pasaje. ¿Quién era Eliseo? Eliseo fue el sucesor del ministerio profético de Elías. Sirvió al Señor principalmente en el reino norteño de Israel. Después de Salomón, el hijo de David, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte conservó el nombre Israel y estaba compuesto por 10 tribus. El reino del sur se llamaba Judá y estaba compuesto por 2 tribus, Judá y Benjamín. Aunque el reino del sur de Judá tuvo algunos reyes justos, como Josafat, Ezequías y Josías, entre los más famosos, el reino del norte de Israel no tuvo ninguno. Hoy en día consideraríamos que los ministerios de Elías y Eliseo fueron fracasos, porque no produjeron un avivamiento espiritual nacional, pero sirvieron fielmente al Señor Dios de Israel a pesar de la maldad espiritual del reino en el que vivían. Cuando Eliseo fue llamado al discipulado de Elías, lo dejó todo, incluso a su familia. Después de años de seguir fielmente a Elías, Eliseo lo reemplazó como profeta de la nación de Israel, el reino del norte. ¿Dónde estaba Sunem? Bueno, aquí tenemos un mapa de la tierra de Israel y aquí vemos en el norte Sunem, un poquito aquí más al norte, vemos Galilea, pero aquí tenemos Sunem, que está en la región norte de Israel, en las tierras de la tribu de Isaacar, en el valle de Jezreel. La historia que leeremos hoy se trata de una mujer común y corriente que vivía en una sociedad que era principalmente agrícola, viviendo de la tierra, plantando y cosechando. El hecho de que el autor inspirado de 2 de Reyes dice que la mujer era distinguida, o en algunas traducciones dice rica, indica el hecho de que ella y su esposo podían contratar trabajadores para que los ayudaran en la temporada de siembra y cosecha. ¿Y qué hizo la mujer en el versículo 8? Dice: ella lo persuadió a Eliseo a que comiera, y sucedía que siempre que pasaba entraba ahí a comer. Entonces esto significa que identificó a Eliseo como profeta y hombre de Dios. ¿Y qué nos revela el versículo 8 sobre sus valores? Valoraba el ministerio de los profetas y lo demostraba alimentando a Eliseo cada vez que pasaba.
Y solamente creo que a veces es fácil por nosotros leer un pasaje así y seguimos nomás, en lugar de reconocer que nosotros demostramos nuestros valores con nuestras acciones y prioridades en nuestras vidas. Dice en versículo 9, y ella dijo a su marido, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando venga a nosotros, se podrá retirar ahí. Bueno, ¿qué podemos observar acerca de la mujer de Sunem como esposa? La mujer de Sunem encontró motivación en las cosas de valor eterno. Ella encontró motivación en las cosas de valor espiritual. Ella identificó a Eliseo como un santo hombre de Dios. Y tienes que recordar que en aquel entonces la sociedad en el norte de Israel estaba lejos de ser piadosa. La mayoría de la gente trató de mezclar la adoración de dioses falsos como Baal y Asera y el Señor al mismo tiempo. La mujer sunamita no solo confió en el Señor mismo, sino que también valoró el ministerio de un hombre que condenó a la nación por un compromiso espiritual con falsos dioses. Elías, el predecesor de Eliseo, desafió a la nación en el monte de Carmelo. Y en 1 de Reyes 18:21 leemos, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces, ¿cómo era ser creyente en su época, en el tiempo en que vivía esa mujer? Las naciones vecinas adoraban a una miriada de los llamados dioses. Los filisteos adoraban a Dagón. Los cananeos adoraban a Baal y Asera. Israel, lastimosamente, el reino del norte, adoraba en altares levantados por sus reyes para adorar becerros de oro que sincretizaban con el único Dios verdadero, el Señor Yahweh. Ellos a la vez decían que estaban adorando al Señor, pero delante de un altar y un ídolo, literalmente un becerro de oro. No era raro que los israelitas adoraron a Baal, Yahweh y Asera al mismo tiempo. Y entonces, en medio de este ambiente espiritual, ilógico y de verdad demoníaco, algunas personas confiaron únicamente en el único Dios verdadero como el único Dios verdadero. Es decir, que había algunos que decían, adoramos a Dios, pero también a este Dios y también a este Dios, y todos a la vez. Y había algunos que decían, si el Señor es Dios, si Yahweh es Dios, los demás no son dioses, y adoraré solamente al Dios único, verdadero. Creían que Él era el creador del universo. Sabían que Él era el Dios de sus antepasados desde los tiempos de Abraham y creyeron en su promesa de enviar algún día un Redentor. La mujer sunamita fue una de estos fieles seguidores del Señor. Sabía que era pecadora y que su pecado tenía como consecuencia la muerte, que en su expresión más importante se refiere a la separación espiritual de Dios. El único Dios verdadero, el Señor Yahweh, es un Dios santo. Es el atributo de Dios más destacado en todas las Escrituras. Y es el único atributo de Dios que se repite 3 veces y muchas veces 3 veces en seguido. Santo, santo, santo es Jehová Yahweh de los ejércitos. Y como resultado debe juzgar el pecado y condenar al pecador, es decir, usted y yo.
Los sacrificios que Israel ofreció en adoración a Yahweh ilustraron el hecho de que necesitaban un sacrificio sin pecado para morir como sustituto en su lugar. Esto es lo que significa un sustituto. Es uno que toma el lugar de uno mismo, para bien o para mal. Pero en el caso de nuestros pecados, para que Jesús muriera como nuestro sustituto, significa que tuvo que recibir todos nuestros pecados en la cruz. Y eso es lo que esperaba los sacrificios que ofrecían con los animales. La tsunamita sabía que no era perfecta. Necesitaba un sacrificio sin pecado para morir como su sustituto. Y es lo que se representaba por estos animales que tenían que estar sin defecto. Aunque no sabía mucho acerca del Redentor venidero, sabía que Dios proporcionaría la salvación a través del Redentor prometido y confiaba en que el Señor cumpliría su promesa de redención y perdón de pecados mediante su misericordia. La tsunamita conocía la historia de Abraham. Y en la historia de Abraham encontramos cómo apropiar esa misericordia, ese perdón que no merecemos, esa salvación y redención que iba a ser provista mediante el futuro Salvador y Redentor que aún todavía no había venido. Pero ¿cómo apropió Abraham esa salvación? Esa justicia que uno necesita acreditada a su cuenta para que uno pueda ser presentado ante Dios. Bueno, 700 años antes de su tiempo, antes del tiempo de la mujer tsunamita, Moisés escribió esto acerca de Abraham en Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Quiere decir que le fue contado por justicia, como un crédito bancario que uno puede recibir, ¿ya?, de una persona que tiene a otra persona que no tiene, ¿ya? En este sentido, Abraham no era justo. ¿Y por qué? ¿Qué era Abraham? Pecador. Lo mismo como usted y yo, ¿ya? Ante los ojos de Dios, por más cosas buenas que pudo hacer Abraham, todavía en su cuenta había una deuda ilimitada, podemos decir, porque la muerte es la separación de Dios. Es decir, si él pudiera pagar su propia deuda, tendría que quedar separado de Dios para siempre, ¿ya?, por su pecado. Pero necesitaba que tanto sea eliminada su deuda de pecado y acreditada la perfecta justicia de Dios para poder pasar la eternidad con Dios santo, perfecto y justo. Entonces Dios dijo, vendrá el Redentor, morirá por tus pecados. Y de hecho, en este momento, yo puedo perdonar tus pecados de antemano porque ya viene el Redentor. Y Él recibirá en el futuro tus pecados cometidos ahora. Y yo te acreditaré mi justicia cuando simplemente confíes en mí y mi promesa. Y Abraham creyó, él confió en el Señor. Y le fue contado una justicia que no tuvo, ¿ya? Sí tuvo una justicia comparable entre hombres, pero nada en comparación de la perfecta justicia de Dios. Es la razón que Dios dice que nuestras obras justas son como un trapo de inmundicia ante sus ojos. Para nosotros son grandes cosas que hacemos. Y para Dios son todas manchadas por el pecado. La mujer de Sunem fue salva tal como Abraham por la fe en la persona y promesa de Dios. No confiaba en su propia bondad o piedad. Israel ya había hecho de las siguientes palabras el estribillo central de su himno nacional: su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. Prácticamente fue el himno nacional del pueblo de Israel que cantaron cuando ellos dedicaron el templo construido por Salomón. Es algo que cantaron otras veces en otros momentos importantes en la reunión del pueblo de Israel para reconocer y adorar al único Dios verdadero. Y entonces eso es exactamente lo que la mujer de Sunem necesitaba del Señor: misericordia. Y ella confió en su misericordia como un Dios justo, pero también amoroso, que ofreció una salvación que ella no merecía y nosotros tampoco.
Basada en su relación personal con el Señor, ella valoraba el ministerio del profeta Eliseo y buscaba apoyar algo de valor eterno. Y tenemos que recordar que nosotros somos salvos de la misma manera. Dijo el apóstol Pablo que estas palabras de que le fue contado a Abraham la justicia por la fe en el Señor no fue escrito solamente por él, sino también por nosotros que también creemos en Jesucristo. Así Él murió en la cruz por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación, porque solamente podemos ser justificados mediante ser declarados justos y atribuidos la justicia de un Salvador perfecto y justo. Y fue comprobado que Jesús es ese Salvador perfecto y justo mediante su resurrección. La mujer de Sunem habló de manera persuasiva y firme con su esposo sobre algo de valor espiritual eterno. Y entonces esto nos dice que la sumisión en matrimonio por parte de la mujer hacia su esposo no significa pasividad respecto de las cosas de valor eterno. El apóstol Pablo escribió a los Efesios en Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y las esposas deben ceder ante el liderazgo de sus esposos. Encuentran su motivación para hacer eso debido en su relación con el Señor, no porque sus maridos sean perfectos, ¿ya? Porque dice como al Señor. Sin embargo, debido a que se sometan a sus maridos como al Señor, también dan prioridad a las cosas del Señor. Si tu motivación para someter a tu esposo es el Señor, también todavía significa que en tu vida personal y en tu matrimonio, tú vas a priorizar las cosas del Señor. E incluso las mujeres piadosas que someten a sus esposos, hablan a sus maridos acerca de aquellas cosas que agradan al Señor. Es ilógico de decir, voy a someter a mi esposo como al Señor y así no le diré nada del Señor. Esto es ilógico. Si tu misma motivación es el Señor, significa que usted, aún incluso como una mujer sumisa, va a priorizar las cosas del Señor. Cuando el marido tiene preferencias, una cosa importante para aclarar, si el marido intenta prohibir lo que el Señor ordena claramente en su palabra escrita, ¿a quién debería hacer caso la esposa? Al Señor. Sí. Y si el marido intenta ordenar a su esposa que haga algo que el Señor prohíbe en su palabra, ella tiene que obedecer a Dios en vez de su esposo. Y encontramos este principio en toda clase de autoridad que primero siempre es el Señor. Cuando el marido tiene preferencias o liderazgo en asuntos que el Señor no prohíbe ni ordena claramente, entonces ella debe seguir a su marido. Y esto es una forma de glorificar a su Señor. Sin embargo, es posible que él no tenga la misma cantidad de intuición espiritual, sabiduría o comprensión que ella, y por lo tanto ella debe hablarle de manera persuasiva sobre cosas de valor eterno. Para aclarar, porque dicen, pero ¿qué tal de que Pedro dijo que las mujeres pueden ganar a sus esposos sin hablar una palabra? Pero dice los esposos que no obedecen la palabra, está diciendo los esposos que son incrédulos. Es decir, en el antiguo mundo había casos en que las mujeres prácticamente en sentido legal eran esclavas, no tenían los mismos derechos que las mujeres en otras sociedades y lugares tenían, especialmente no como tienen en el tiempo actual. Y entonces muchas veces eran limitadas en las formas en que podían alcanzar a sus esposos. Entonces el apóstol Pedro estaba diciendo, en el peor de los casos, todavía puedes ganar a tu esposo simplemente mediante tu conducta y tu buena actitud.
Sin embargo, esto no significa que las esposas no deberían hablar con sus esposos acerca de las cosas de valor eterno, porque suele suceder que las mujeres más bien piensan, bueno, no le voy a hablar de las cosas de Dios porque sí, Él me va a decir que soy hipócrita, y el mundo dice que cuando se insiste por las cosas espirituales son hipócritas, pero la razón que la dicen es porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Ya? Y entonces solamente pelean o defienden las cosas terrenales y no defienden las cosas de Dios y tienen completamente al revés. No me sorprende que la gente del mundo dicen que los cristianos son hipócritas por ser devotos a lo que manda el Señor. Ni tampoco me sorprende si un esposo que no es muy firme o maduro espiritualmente puede no querer escuchar a su esposa hablar de las cosas de Dios. Sin embargo, si es la cosa más alta y más importante en tus prioridades, es lo que hablarás. Son las cosas que vas a defender con tus palabras. Con humildad, con mansedumbre, pero sí con firmeza, como la mujer sunamita. Se ve sus palabras que son persuasivas, también son firmes, pero son respetuosos con su esposo. Cuando la mujer demuestra una actitud de humildad, pero también de fidelidad al Señor y cede en otras áreas que no son tan importantes. Las cosas en que generalmente las mujeres sí luchan. 9 en 10 veces yo veo esposas luchando por temas acerca de algunas participaciones o actividades entre familia y no luchando acerca de las cosas que tienen que ver con la iglesia local y la palabra de Dios. Y tienen al revés, a la luz de la eternidad, ¿cuál es mucho más importante? La palabra de Dios y las cosas de Dios. Y esto incluso va en el fin ser la mayor bendición para toda la familia. Entonces, ¿por qué luchar por las actividades o políticas entre familia en lugar de luchar por las cosas que tienen mayor valor eterno, las cosas de Dios, su palabra y la iglesia local para crecimiento espiritual, servicio y participación en una comunidad saludable espiritualmente? Cada uno participa y agrega a este concepto y este deseo y plan de Dios. Y entonces, cuando la mujer demuestra una actitud de humildad, pero también de fidelidad al Señor y cede en otras áreas que no son tan importantes, normalmente su marido la escuchará y actuará de acuerdo con ella. Como vemos en nuestro pasaje, Proverbios 31, 10 al 12 dice, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella la trae bien y no mal todos los días de su vida. Pero no es porque calla la boca, más bien el versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Es bueno que las mujeres hablen, no solamente con los niños, incluso también con sus esposos. Hay muchos hombres que han sido bendecidos por tener una mujer piadosa que reserve sus palabras en cosas no tan importantes, pero habla en lo más importante y anima, incluso tiene iniciativa en las cosas de Dios. Al parecer, el marido de la sunamita le hizo caso. Y un día que Eliseo vino por ahí, se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Después dijo a Giezi, su criado, es decir, su siervo, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, dile ahora, ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo. ¿Qué significa esta frase, yo vivo en medio de mi pueblo? Bueno, primero, no solo quedó Eliseo en el cuarto encima de la casa de la sunamita, sino también su siervo Giezi. Es prácticamente decir que ella recibía grupos misioneros, en este caso el profeta y su ayudante principal. Cuando el profeta se ofreció a hacer algo por ella, ¿cómo respondió? Cuando dice, yo vivo en medio de mi pueblo, significa que estaba contenta. Estaba contenta. La mujer sunamita demostró contentamiento.
Y es un principio tan importante que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en 1 de Timoteo 6, 6 al 8. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Nos suele satisfacer solamente comida y ropa? No, no es cierto. Creo que para la mayoría de nosotros no es así. Queremos posesiones y circunstancias que van mucho más allá de nuestras necesidades más básicas. Simplemente es nuestra naturaleza lastimosamente pecaminosa. Otra pregunta. ¿El descontento requiere un esfuerzo consciente? No. El descontento nos llega naturalmente debido a la naturaleza pecaminosa, mientras que el contentamiento requiere la actividad mental deliberada de agradecimiento. Cuando nosotros deliberadamente, aunque es un esfuerzo mental, pensamos en las cosas que Dios está y ha hecho por nosotros, de verdad en este momento encontramos el contentamiento. Cuando valoremos adecuadamente todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y continúa haciendo por nosotros, entonces tendremos contentamiento. Requiere una evaluación adecuada del Señor, del mundo y de nosotros mismos. Pero requiere que reconozcamos que nosotros no merecemos nada del Señor. De hecho, lo que realmente merecemos es juicio. Eso es lo que merecemos. No merecemos las bondades que Dios derrama sobre nosotros todos los días. Si sea la lluvia o la comida o la ropa, si sea incluso solamente la vida. Y quiero decirles algo. Desde que yo era pequeño, yo recuerdo que yo escuché a mi primer pastor decir que nosotros pudiéramos haber sido eternamente sin existido. Y esto me impactó mucho, porque me hizo reflexionar. Pudiera haber pasado toda la eternidad, la vida de Dios sin principio, y toda la vida de Dios sin fin con los santos y redimidos. Pero yo tal vez podría haber nunca existido, ni nunca tenido la oportunidad de ser salvo, mucho menos ser perdido o salvo. Entonces, solamente que Dios dio vida a mi alma, que Dios determinó que existiría, que llegara a existir yo, Blake, es una bendición, es una gracia que yo no merezco. Después también Jesús murió por mí. Después también Dios me dio la oportunidad de ser salvado. Y después yo fui salvo por la gracia y misericordia de Dios. Aparte de todas las demás cosas que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida, yo soy profundamente agradecido que Dios ha hecho cosas tan grandes, hermosas y maravillosas para mí. Y espero tú sientes igual. Seguimos. Bueno, aquí Eliseo entonces preguntó, ¿qué pues se puede hacer por ella? Porque ella no quiso pedir nada. Ella dijo, estoy contento. ¿Ya? Y Giesi respondió, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Es decir, de que ella no ha podido tener hijos y de que ya con la edad de su esposo parece que nunca va a tener hijos. ¿Ya? Y Eliseo dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces Eliseo le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no engañe usted a su sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y entonces la mujer de Sunem no quería poner su esperanza en tener un hijo si Dios no se lo iba a dar.
No quería falsas esperanzas. Esa es la razón que respondió así. No es porque no quería un hijo. Sí, de verdad, ellos ya podían encontrar una bendición temporal más grande que ella podría recibir. Pero el Señor le mostró su gracia, que es un favor inmerecido, y le dio un hijo a pesar de no tener ninguna esperanza humana de concebir un hijo. El Señor le dio a la sunamita la posesión más preciada para una mujer estéril en su tiempo, y era un hijo. La sunamita ahora no solo es esposa, sino también madre. Cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba su padre con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y tomándolo, el criado lo llevó a su madre. Y el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Trágicamente, su hijo murió, probablemente de un golpe de calor. Fue un milagro que ella y su marido pudieron incluso tener un hijo, y ahora él había muerto siendo todavía un niño pequeño. ¿Cómo crees que se sintió? Angustia, dolor emocional, miedo, soledad, enojo, confusión. Y a pesar de sus emociones, ¿qué hizo? Leemos: entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo: ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: quédate en paz. Bueno, yo creo que esto es probablemente una lastimosamente mala traducción. En la Reina Valera dice: y ella respondió: paz. La palabra aquí en hebreo sí es shalom, que significa paz. Y es la razón que en muchas traducciones se traduce como todo está bien. Todo está bien. Él dice: ¿qué pasa? ¿Por qué necesitas ir ahora? No es un día especial, no veo alguna necesidad específica. Y ella dice: shalom, todo está bien. Si tu hijo acabara de morir en tus brazos, ¿podría decir todo está bien? Es posible que simplemente estuviera tratando de desviar las preguntas de su marido, pero es probable que estuviera expresando su convicción personal por la repetición de esta frase durante todas las interacciones que vamos a ver. Ella estaba diciendo lo que realmente creía. ¿Cómo podría decir todo está bien? Bueno, porque había depositado su confianza en el Señor. La madre de Sunem pudo decir está bien porque tenía confianza en el único Dios verdadero. ¿Por qué creyó ella que Eliseo resucitaría a su hijo de entre los muertos? Porque le había prometido el hijo que acababa de morir. Si el Señor podía darle un hijo, ella también creía que Él podría revivir a su hijo. La sunamita tenía confianza en el Señor incluso ante la pérdida más amarga. Es posible que la madre estuviera desesperada y no creyera del todo que el profeta resucitaría a su hijo. Pero sus acciones demuestran su sabiduría para volverse al Señor. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado: arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giezi, su criado: mira,
allá viene la tsunamita. El Monte Carmelo está a 30 kilómetros al noreste de Sunem. Es para decir que era un viaje lejos y se fueron muy rápidamente. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió, estamos bien. Nuevamente la mujer sunamita respondió, todo está bien. Otra vez en hebreo solamente es la palabra shalom, paz. No necesitaba mentirle al sirviente de Eliseo. Y entonces esto sugiere que ella estaba expresando su fe en que el Señor resucitaría a su hijo a través del profeta. Pero cuando ella llegó al monte, el hombre de Dios se abrazó de sus pies y Giasí se acercó para apartarla. Pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Ella sí estaba angustiada. Ni puedo imaginar todo lo que ella sentía adentro. Porque el Señor no le reveló a Eliseo lo que le había sucedido al hijo de la tsunamita. Probablemente por el bien de la mujer tsunamita. Tú dices, pero a ver, ¿no hubiera sido mejor que su hijo muere y ya ella está en medio camino, o incluso antes de salir que ya llegase el hombre de Dios para ayudarla? Yo creo que Dios ocultó a Eliseo lo que pasó para dar a la mujer una oportunidad de ir por fe todo el camino hasta el Monte Carmelo. A veces cuando enfrentamos dificultades y el Señor no responde de inmediato a nuestras oraciones, ni nos brinda una solución, el Señor nos está dando una mayor oportunidad de confiar en Él, de reposar en Él, de saber que Él es soberano, tiene cuidado por nosotros y es siempre bueno. Entonces ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No dije, no me engañe usted? Ella no quería hacerse ilusiones y verlas frustradas. En efecto, si Eliseo no hubiera levantado de entre los muertos a su hijo, eso es exactamente lo que habría sucedido. Dado esperanzas falsas y después quitado todas sus ilusiones. Entonces Eliseo dijo a Giasí, prepárate, toma mi báculo, es decir, su vara, en tu mano y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludas, y si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Tú dices, ¿por qué no pudo saludar en el camino? Porque en el antiguo mundo ocuparon bastante tiempo para saludar, había un proceso largo, ni sé qué es todo el proceso, pero parece que hubiera hecho demorar demasiado al profeta. Entonces no pudo saludar a nadie. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive su alma, que no me apartaré de usted. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Tom Constable explica el significado de la frase, vive el Señor. La frase vive el Señor aparece 7 veces en Primera de Reyes y 7 veces en Segunda de Reyes. Es siempre el testimonio de la verdadera fe en Yahweh. ¿Por qué sería significativo de decir, vive el Señor? Porque sabían que los demás dioses falsos no vivían, eran simplemente ídolos. Sí, detrás de esta adoración de los ídolos era la adoración de demonios. Los demonios sí existen y recibían el culto que la gente rendía a los ídolos. Sin embargo, los ídolos mismos no tenían vida. Entonces, para decir vive el Señor es para invocar su confianza y dependencia del Dios vivo. Él mismo que realmente siempre ha existido, siempre existirá. Aquí vemos la clave de la afirmación de la mujer, estamos bien. La frase proviene de la palabra hebrea shalom,
que significa paz. Y aunque sus emociones arreciaban en su interior, expresaba paz basada en la fidelidad de Dios. Tenía paz en medio de las peores circunstancias posibles. Todo estaba bien porque el Señor todavía estaba sentado en su trono. Ella todavía era el objeto de su misericordia, su chesed, su amor leal. Y tenía motivos para creer que Él devolvería la vida a su hijo. Había experimentado la bondad de Dios. Ella conocía su carácter y sus atributos, y eso significaba que todo estaba bien. Paz. Su hijo fue su mayor bendición temporal, pero confió esa bendición en las manos del Señor. Y quiero recordarles, hermanos y hermanas, especialmente las hermanas, este día, Día de la Madre, que ustedes pueden dar un ejemplo de dependencia y confianza activa en el Señor para sus hijos. Pueden demostrar, aún en los peores momentos, que su confianza reposa en el Señor Jesucristo. Sus hijos recordarán en el momento de algún desastre. Si tú vas a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué? O si tú dirás, te confiamos, Señor. En ti confiamos. Ellos van a recordar este momento agudo en su memoria cuando fallece un ser querido, amado. Cuando las deudas son demasiadas y de pronto no sabes qué vas a hacer. Cuando la enfermedad golpea a una persona cercana o a ti mismo. Si tu respuesta es confianza y dependencia del Señor, tus hijos recordarán ese momento. Pueden dar un testimonio especial de dependencia en el Señor a pesar de no solamente las circunstancias, pero incluso las verdaderas y lógicas emociones que están en su corazón en este momento. Las emociones vienen y van. Las emociones muchas veces son lógicas, pero podemos decidir de vivir y actuar por fe y no por nuestras emociones. Y podemos incluso tener un paz que sobrepase todo entendimiento, que no es en la ausencia de angustia, sino que cambia el sentido de esa angustia, para que aunque sientes destrozado, todavía sabes que el Señor es bueno y fiel. Y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, pero no hubo voz ni reacción. Y sí que volvió para encontrar a Eliseo y le dijo, el niño no ha despertado. Algunos dicen, creemos que tal vez no funcionó eso porque Eliseo quería que Giezi se vea que el bastón no tiene poder. No creo que es eso. Otros dicen, puede ser porque Giezi tuvo algunos problemas espirituales. Puede ser, pero vemos que específicamente está encargado, en este caso podemos decir empoderado por el profeta. Entonces yo creo que la incapacidad de Giezi para resucitar al hijo con la vara de Eliseo probablemente muestra la gravedad del caso y demora la respuesta de Dios. Todavía ella está ahora volviendo con el profeta justo detrás de ella, pero les encuentra en el camino el siervo del profeta habiendo fracasado de poder levantar al hijo. La prueba se extiende. El momento en que ella tiene que confiar y depender del Señor extiende. Ella esperaba una respuesta ya, pero no hay. Y muchas veces Dios permite que la prueba siga un poco más allá y un poco más allá para que nosotros podamos llegar absolutamente al límite de nuestras fuerzas, dependencia en nosotros mismos o cualquier estrategia que creemos es la solución y para que dependamos entera y completamente en el Señor mismo.
Cuando Eliseo entró en la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Por si acaso, a veces gente quiere dar una explicación naturalista. Tal vez fue solamente desmayado, entonces así solamente tenían que despertarlo y por eso salió de esa forma. No, está claro, el escritor inspirado que escribió Segundo de Reyes, el niño ya estaba muerto. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso su boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Hay muchas explicaciones por todo lo que pasa aquí, ¿ya? Pero el proceso mediante el cual el niño fue resucitado asoció su resurrección con el profeta del Señor. Y creo que esto es el punto principal. Pero el poder para su resurrección residía únicamente en el Señor. Vemos lo que precede, todo lo que pasa con el profeta, con el niño, y es de que oró al Señor. El Señor escuchó la oración de Eliseo y resucitó al niño. Tal vez tú dices, pero yo pensé que Jesús era la primera persona de resucitarse. Bueno, no era la primera persona de resucitarse de entre los muertos. Fue la primera persona de resucitarse de entre los muertos en gloria, es decir, en un cuerpo de inmortalidad. El hijo de la tsunamita algún día volvió a fallecer, pero Jesús resucitó para jamás volver a la muerte. Y hay una gran diferencia. Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó. Cuando ella vino a Eliseo, él le dijo, toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo, salió. ¿Te imaginas su alegría? ¿Puedes imaginar el impacto que tuvo esta historia en la vida del hijo? Aunque no presenció estos hechos, escuchó sobre ellos. Sabía que su madre era una mujer piadosa que confiaba en el Señor. Y más adelante en 2 de Reyes leemos más acerca de ella y su hijo. En capítulo 8 dice, versículo 1, Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciéndole, levántate y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa, y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Después de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo, porque gente había ya venido para vivir en su casa y en su campo. Era muy común en este entonces. Quiero solamente mencionar, aunque no tenemos mucho tiempo, nosotros leemos la Biblia y una persona recibe así la palabra del Señor, instrucción clara, saben la voluntad de Dios y lo hacen por fe. Tienes que ponerte en las sandalias de ella, en que en este momento le dijo, tienes tu hijo, ¿ya? Tienes todas las bendiciones que Dios te ha dado, y ahora quiero que prácticamente van como refugiantes y dejen todo lo que tienen. La única cosa que vas a tener es tu casa, las personas de tu casa, pero vas a perder la casa y el terreno y todo. Pero ella tenía que confiar en lo que había dicho el profeta. Ahora, nosotros no tenemos instrucciones de profetas, pero sí tenemos la palabra escrita de Dios. Y muchas veces, sabiendo directa y claramente la voluntad del Señor, no actuamos por fe. Debemos estar sorprendidos cuando vemos algo así. Porque no era fácil, era difícil para seguir lo que mandó el Señor. Pero lo hizo por fe y en el fin era 100 veces mejor que si hubiera hecho solamente según su propio pensamiento.
es la razón que no apoyamos en nuestro propio entendimiento, sino en la palabra escrita de Dios. ¿Y qué pasó? La tsunamita continuó confiando en la palabra del Señor. No llegó hasta ahí nomás. Gracias por mi hijo, ahora yo viviré por mí. Hasta ahí nomás, no necesito más instrucción o dirección. Sino cuando recibió una instrucción difícil, que también era algo grande, todavía estaba dispuesto a decir, listo, si el Señor lo dice, yo lo haré. Y eso es lo que realmente significa, yo y mi casa serviremos al Señor. A muchos les gusta esta frase. En muchas casas se encuentra un pedazo de madera que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué lindo, y es mejor que todos tengan uno de estos en su casa. Pero una cosa es tener ese letrero y otra cosa es de vivirlo. Serviremos al Señor. No dice simplemente pensamos lindas cosas acerca del Señor. Serviremos. Significa de servir, de seguir, de obedecer. Pero ¿qué pasó con la mujer y su hijo? El rey estaba hablando con Giasí, criado del hombre de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentas todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, en ese momento la mujer, a cuyo hijo había devuelto la vida, imploró al rey por su casa y por su campo, y Giasí dijo, oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al que Eliseo devolvió la vida. Y cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo, restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces al final Dios obró para bien la muerte y resurrección del hijo, de modo que resultó en la restauración de su tierra muchos años después. Dios no solo permite algo de sufrimiento en nuestras vidas para refinar nuestra fe, sino también para preparar sus buenos planes y propósitos soberanos para nuestras vidas. Dios no promete resucitar a sus hijos, pero sí promete obrar todas las cosas para bien y promete suplir todas sus necesidades de acuerdo con sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Madres, ustedes también pueden dar un ejemplo de fe y confianza en el Señor para sus hijos. Puedes darles la mayor herencia posible, una herencia espiritual de confianza en el Señor, conocimiento de su palabra y una vida de fe. Su forma de vida, más que solamente sus palabras, les enseñará a sus hijos más de lo que jamás les enseñará la escuela dominical. Y ahora, si tú no enseñas a sus hijos, pero al menos les traes a la escuela dominical, sí van a aprender valores que les ayudará para todas sus vidas. Había cosas que mis padres nunca me dijeron, pero mi profesor de escuela dominical me enseñaba para 2 años, y esto me guardó y protegió para todos mis años de juventud. Cuanto más sus hijos, si están ahí fielmente en escuela dominical, para todo cuando están pequeños y de ahí después, cuando ya están más grandes y jóvenes y están aquí en la congregación aprendiendo, mucho mejor. Sin embargo, pueden aprender mucho más de ti en tu vida, no solamente en sus palabras, sino también en sus acciones. Pueden cumplir el mandamiento que el Señor dio a los padres en Israel, en Deuteronomio 6, 5 a 7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, tú puedes aprovechar de todo el tiempo que tú estás con tus hijos, mientras que todavía están pequeños, mientras que todavía están en tu hogar. Pueden enseñarles los principios de la palabra escrita de Dios,
que sean una bendición para ellos para el resto de sus vidas. Y el pueblo de Dios dijo,